Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 51. La oferta de la UA. Esto es perfecto. Nehire sostuvo sus mejillas y sonrió, un ligero rubor extendiéndose por su rostro. Mirio, Nehire y Tamaki estaban sentados en la mesa familiar, mientras que Cal y Sakura se encontraban frente a ellos. Todos miraron a Nehire antes de que Cal dirigiera su atención a Mirio. Entonces, ¿qué era eso de lo que querías hablar? Hace unos segundos, casi los había confundido con algún tipo de investigadores jóvenes, pero después de ver el aparente antojo de Nehire por su bocadillo, Cal entendió que estaban allí por otro asunto. Mirio sonrió antes de comenzar a hablar. ¿Has oído hablar del Festival Deportivo de la UA? Kaila asintió. Sería raro que no lo conociera, ya que todos en la ciudad debían haberlo visto al menos una vez en sus vidas. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mirio se volvió hacia Tamaki y extendió la mano. Este no necesitó más instrucciones, colocó un montón de folletos en las manos de Mirio antes de apartar la mirada. Mirio tomó uno y se lo entregó a Kao, quien lo examinó antes de pasárselo a Sakura. Este año, nos encargaron conseguir una cafetería para vender refrescos en el festival. También debemos distribuir todos estos folletos. Kai le echó un vistazo al montón, había por lo menos 100. Repartirlos a mano llevaría bastante tiempo. Aunque la idea de que la UA repartiera folletos era extraña, hubo algo más que captó su atención, lo primero que Mirio había dicho. Una cafetería para vender refrescos. Apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó un poco. Cuéntame más. Mientras Mirio hablaba, todo lo que Cal escuchaba en su mente era dinero, dinero, dinero mezclado con un suave susurro de más dinero. Sumi visitaría la cafetería muy pronto, y una de las mentiras que Cal había dicho era que estaba trabajando en un acuerdo con una marca. Ya había aumentado las ventas del local, así que esa mentira quedaría cubierta fácilmente. El trato con la marca sería la parte más difícil. Pero eso no era todo. Kail ya había estado planeando asistir al festival, quizás para hacer conexiones con estudiantes o miembros del personal. Ya iba a comprar una entrada, con todas sus limitaciones. Pero si trabajaba como parte del personal oficial del evento, tendría un acceso mucho mejor. Cuando Mirio terminó de hablar, Cal asintió ligeramente, manteniendo una expresión firme. ¿Eso es todo? Nehire, que había terminado su bocadillo, habló antes de que Mirio pudiera responder. También necesitamos que nos ayudes a repartir estos folletos, si no es mucha molestia. No hay problema, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Su postura era clara, si no había trato, no ayudaría con los folletos. Solo una pequeña manera de añadir algo de presión al negocio. Nehire sonrió con entusiasmo. Eso suena genial. Luego repasó algunos otros detalles del trabajo, como la duración, la hora en que debían presentarse y otros asuntos menores. Finalmente, preguntó. ¿Entonces, tenemos un trato? Kai levantó una mano para detenerla. Tendré que discutirlo primero con mi segunda al mando. Aclaró la garganta y se inclinó hacia Sakura. Sakura, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, levantó la mano para cubrirse la boca y comenzó a susurrarle al oído. Si Cal sentía a medida que ella hablaba, y luego se separaron. Él entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿La UA nos pagará por adelantado?
Nehire asintió alegremente. Por supuesto, recibirán la mitad del pago antes de la fecha. Kail volvió a inclinarse hacia Sakura. Ya veo MHMMMA, eso es cierto. Cuando terminaron, aclaró la garganta y sonrió. ¿Y cuánto ofrecen? Mirio arrancó una hoja de su bloc de notas, sacó un bolígrafo y comenzó a escribir. No sé cuánto cobran las cafeterías, pero creo que esto debería ser justo. Deslizó el papel hacia Kao. En cuanto Kao leyó la cifra, casi perdió la compostura. ¿Qué esperaba de una escuela tan rica como la UA? El precio era varias veces mayor de lo que normalmente costaría, incluso considerando todos los materiales necesarios. Una vez más, se inclinó hacia Sakura. Esta vez, los susurros fueron más cortos, y él solo asintió mientras ella hablaba. Mientras conversaban, los tres grandes los observaban con curiosidad. Así que esa linda chica es su segunda al mando, pensó Mirio. Recordaba cuánto le había costado convencer a Tamaki de sentarse para la reunión, solo lográndolo después de mucho insistir. Era tan humilde y callada que al principio creyeron que solo era otra empleada del local. Los susurros terminaron, y Kao los miró con los ojos entrecerrados. Mirio sonrió. Espero que acepte. Ya habían visitado muchas cafeterías, pero a Nehire le gustaba esta mucho más que las demás. Como tenía buen gusto, Mirio decidió dejarla escoger el lugar. Además, quería terminar con esto para volver al entrenamiento. Unos segundos después, Kao sonrió y les ofreció la mano. Mirio la tomó con un apretón firme. Tenemos un trato. Nehire aplaudió alegremente, mientras Mirio levantaba la mano en señal de celebración. Oh, y los profiteroles corren por cuenta de la casa. Los tres grandes se habían marchado del restaurante cuando Kao tomó uno de los folletos y lo leyó detenidamente. El Festival Deportivo de la UA. El lugar donde los talentos brillan y los dones florecen. ¿Por qué se están esforzando tanto en promocionar el festival? Normalmente, Kao habría esperado que reforzaran la seguridad o incluso redujeran el tamaño del público, considerando lo que había estado ocurriendo. Sin embargo, la UA se lanzaba de lleno hacia el festival. ¿Intentan demostrar que nada los afecta? Kao volvió a mirar el papel una vez más. ¿O están planeando algo distinto? ¿Pasa algo?, preguntó Sakura al pasar junto a él, dejando una pila de papeles sobre el mostrador. No, solo estaba analizando el diseño. Dejó el folleto sobre la pila y comenzó a caminar hacia su oficina, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, Sakura, tengo algo de sed. Sakura ajustó su delantal. Oh, está bien, te prepararé algo de beber ahora mismo. Kail suspiró y alzó una ceja. ¿En serio? Pasaron unos segundos. Ah. ¿Quieres decir? Se detuvo y miró hacia Akiko para asegurarse de que no la escuchara antes de añadir rápidamente. Te llevaré una taza de café a la oficina. No debería tardar más de 5 minutos. Kail sonrió, sintiendo sus colmillos presionar contra sus labios. Gracias. A las 7:30, la cafetería ya estaba cerrada por el día, y después de advertirles que tuvieran cuidado, Kao despidió a sus empleados. Luego ajustó su abrigo y comenzó a caminar en dirección contraria. Tras 2 minutos, se desvió y entró en un callejón. ¿Encontraste el lugar?, preguntó Kao, hablando hacia la oscuridad.
De entre las sombras emergió un hombre con vestimentas medievales, sus ojos rojos brillando bajo la lúgubre luz de la luna. Ven conmigo. Capítulo 52. Investigación, Bono PS. Sino había pasado todo el día intentando averiguar dónde había sido asesinado Nictale y finalmente logró dar con el lugar más sospechoso. Aunque la noticia se había hecho pública, la Comisión de Héroes y la policía se encargaron de mantener los detalles en secreto, de modo que la dirección nunca se reveló oficialmente. Pero era casi imposible ocultar un suceso tan grande, no cuando las noticias ya habían dado toda la información necesaria. Mientras Cao volaba sobre los edificios, Sino saltaba de tejado en tejado con movimientos tan fluidos que Cao se preguntó cuántas veces habría hecho algo así en su mundo. Era fácil olvidar quién era, debido a su naturaleza jovial, pero cuando se trataba de asuntos serios, el general mostraba su verdadero carácter. Finalmente se detuvieron en lo alto de un tejado que daba a una calle aparentemente tranquila. El techo tenía forma piramidal, por lo que se recostaron en uno de sus lados, asomándose por el borde. Frente a ellos se alzaba un gran edificio abandonado, justo como mencionaban las noticias. Pero eso no era lo extraño. La estructura estaba chamuscada de arriba a abajo, y las ventanas y puertas del piso inferior habían sido destrozadas por una explosión. Los escombros habían sido limpiados para disimular lo sucedido como un simple incendio, pero era imposible ocultar por completo las huellas de una detonación. Cao señaló el porche delantero. ¿Ves esas grietas en el suelo? Sino asintió, y Cao apuntó a lo siguiente. Y también observa la forma en que el hollín se extiende fuera del edificio. En un incendio normal, los patrones del fuego estarían más concentrados, pero en una explosión las llamas se proyectan hacia afuera, dejando marcas como esas. Alguien intenta ocultar algo. En caso de explosión, el área debía estar acordonada e investigada a fondo. Sin embargo, no había patrullas, ni cintas amarillas delimitando la zona. La calle estaba desierta. Al menos, eso era lo que parecía a simple vista. Para alguien como Cao, era como si el edificio tuviera un cartel que dijera cuidado, asesinato. Podía olerlo en el aire, un fuerte aroma a sangre y podredumbre que contaminaba el aire de la ciudad. Y entonces los vio, los oficiales escondidos en las sombras. Algunos disfrazados de peatones, Cao ya había notado a uno pasar por la misma calle 3 veces. Otros estaban en un coche estacionado a lo lejos, uno de ellos observaba la casa con binoculares. Aficionados. Aunque la seguridad parecía estricta, Cao ya había ideado una forma de entrar desde hacía rato. Golpeó el hombro de Sino con una sonrisa confiada mientras señalaba el edificio. Llévame adentro. Sino frunció el ceño. ¿Qué? Y usa ese truco de oscuridad que siempre haces, úsalo para meternos ahí. Sino apartó la mirada hacia la calle. No puedo hacer eso. Cail se detuvo, confundido. ¿Por qué no? Porque no funciona para dos personas, ¿de acuerdo? Es una habilidad individual, gruñó Sino con un leve tono de irritación. TCH, qué inútil. El rostro de Sino se endureció y alzó el mentón con desdén. ¿Y por qué no te transformas en murciélago? Oh, cierto. Cail bufó sin mirarlo. ¿Quién necesita algo tan inútil como transformarse en murciélago? Sino se encogió de hombros con una sonrisa burlona. En lugar de parpadearme así, deberías concentrarte en ser un mejor vampiro. Cail decidió ignorarlo por completo. Debe haber otra manera de entrar al edificio.
Sus ojos recorrieron la calle, buscando algún punto débil. Solo un sitio parecía tener menos vigilancia, el callejón del lado derecho. No había entrada alguna, salvo una ventana demasiado alta para alcanzar. El único que vigilaba esa zona era el falso peatón, y lo único que K necesitaba era calcular bien el momento. Aún así, resultaba demasiado fácil, y si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo era. ¿Acaso la policía no pensó que alguien con un quirk de vuelo podría estar implicado? Era imposible que no hubieran considerado esa posibilidad, entonces ¿por qué ese sector estaba menos vigilado? Ya vuelvo, dijo mientras se desplazaba hacia el otro borde del tejado para observar mejor. Tras unos segundos, negó con la cabeza. Es una trampa. Había un artefacto oculto en la ventana, tan bien camuflado que cualquiera sin su visión lo habría pasado por alto. Así que eso queda descartado. Podría noquear a algunos oficiales, pero eso alertaría de inmediato a la policía de que alguien más había estado allí. Kyle quería evitar eso a toda costa. Miró el edificio con el ceño fruncido, irritado. ¿Cómo demonios logró Nictale ocultarse tanto tiempo viviendo en un edificio tan expuesto? Entonces le cayó la ficha, como una bombilla encendida. ¿Cómo pude olvidarlo?, murmuró negando con la cabeza. ¿Qué es lo que todo escondite de villano tiene, sino? Sino se encogió de hombros. ¿Qué cosa? Kyle sonrió, apartando la mirada del edificio. Una entrada secreta. Geolocalización. Inmediatamente activó la habilidad. El mundo se desplegó ante él, mostrando réplicas detalladas de cada edificio alrededor. Podía ver los destellos amarillos de los oficiales, los del coche, los que patrullaban, todos registrados en tiempo real. Desde esa nueva perspectiva, dirigió la vista al costado del edificio y sonrió al descubrirlo. Debajo de un contenedor de basura aparentemente normal, había un agujero lo bastante grande para que cupiera un adulto. Kyle siguió la trayectoria del túnel, que terminaba justo bajo la casa. Encontré nuestra entrada. Saltó del edificio, con Sino siguiéndolo de cerca. Aterrizaron sin ruido sobre el pavimento, y Cal apartó el contenedor con cuidado antes de asomarse al agujero en busca de trampas. Al comprobar que estaba limpio, se lanzó dentro. El estrecho descenso los llevó a una cueva más amplia, envuelta por completo en oscuridad. Kyle podía ver con claridad, así que moverse por el túnel fue sencillo. Emergieron por una tabla suelta en el suelo del salón principal. ¡Qué desastre! El lugar estaba completamente destrozado, probablemente por la policía, y un persistente olor a carne quemada impregnaba el aire. Pasó la mano por el sofá, dejando una marca negra de ceniza. ¿Qué ocurrió aquí? Registraron la habitación sin hallar nada. Todo lo útil debía haber sido confiscado por los agentes. No parece que haya nada en este piso, dijo Kao mirando las escaleras. Subamos. Ascendieron por la vieja escalera de madera hasta llegar ante una puerta. Kyle escuchó atentamente para asegurarse de que no hubiera nadie dentro, luego la empujó y entró. ¿Qué demonios? Capítulo 53. Descifrando la pared. Aunque el cuerpo había desaparecido, era fácil reconstruir la historia solo observando las manchas de sangre que Kao podía ver. Fue tortura, lenta, despiadada y calculada. Quienquiera que hubiese asesinado a Nictale no vino aquí a pelear, vino a disfrutar del placer de destruirlo meticulosamente. Kyle podía imaginarlo todo en su mente.
Su mirada se detuvo en una salpicadura de sangre en la pared. Ante sus ojos, una figura sombría luchaba contra Nictale, ambos forcejeando por toda la habitación. Podía imaginar a esa sombra sujetando a Nictale por el cabello antes de darle un fuerte golpe en la mandíbula, haciendo que la sangre salpicara contra la pared. Sus ojos se movieron hacia el borde ensangrentado de la mesa. Imaginó a los dos estrellándose contra ella, uno sujetando al otro por la cabeza. Vio al hombre golpear sus 100 repetidas veces contra la mesa, abollándola, mientras la sangre se esparcía por el borde y el suelo. Luego miró el charco de sangre en el piso. Era más claro de lo normal, sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Aquí debió haber sido apuñalado, murmuró. El corte no era al azar, fue planeado, una estocada al pulmón para prolongar su agonía, dejándolo sufrir antes de morir. El asesino era meticuloso en su maldad. ¿Pero quién fue?, susurró. Si no estaba junto a la cama empapada de sangre, haciendo su propia investigación, mientras Cal observaba desde el otro extremo de la habitación buscando hasta el más mínimo detalle. Cuando terminó, se llevó las manos a la cintura, soltó un respiro agudo y levantó la mirada. Supongo que es hora de hablar del elefante en la habitación. ¿De verdad pensaron que podrían ocultarlo? Sino se acercó y miró la pared. ¿Qué estás mirando? ¿Notas algo extraño en esta pared? ¿O en esta habitación en general? Sino pensó un momento antes de responder. La habitación está curiosamente mejor conservada que el resto. Es casi como si el fuego no hubiera llegado hasta aquí. Hizo una pausa y se frotó la barbilla. Y la pared tiene señales de haber sido lavada. Caí asintió. Habían dejado la sangre en la habitación como señuelo para ocultar lo verdaderamente importante. Quien ideó eso merecía cierto reconocimiento. ¿Aux, esto fue idea tuya? Lástima, detectar sangre era algo natural para Cao. Sus sentidos eran tan precisos que podía notar anomalías en ella y distinguir una de otra. Salió unos segundos y volvió con un puñado de ceniza. Cail comenzó a trazar la pared guiándose por el olor. Cuando terminó, dio un paso atrás y leyó las palabras una por una. Fracaso. Asesino. Marginado. Ícaro. 7×3. ¿Qué opinas?, preguntó Cao, mientras su mente analizaba múltiples posibilidades. Se ve caótico. No hay coordinación entre las palabras, como si quien las escribió estuviera fuera de sí. Cail se encogió de hombros. Probablemente no seas de este mundo, por eso lo pasas por alto. Hay ciertas correlaciones, Ícaro y fracaso, pero aún así, tenemos poco o nada. Quien escribió esto no planeaba que las palabras se usaran juntas, debían interpretarse por separado. Cail señaló la primera. Fracaso. Nictale no podía estar trabajando solo. Tenía un equipo, y sus ataques eran demasiado coordinados para ser obra de un solo hombre. La última vez que lo vi fue en su pelea con la Liga. Desde que llegué, se vieron obligados a retirarse. Ese debe ser el fracaso del que se habla aquí. Luego pasó a la siguiente. Asesino. No hace falta explicación. Ícaro. El hombre que voló demasiado cerca del sol y cayó a su perdición. Ícaro representaba a los que aspiraban a más de lo que podían alcanzar. Eso significaba que Nictale tenía un objetivo, uno que a su asesino no le agradaba. Marginado. Esta vez fue Sino quien habló. Marginado puede referirse a rechazo.
Si seguimos tu hipótesis anterior. Kyle arqueó una ceja mientras Sino continuaba. Fue expulsado por fallar en derrotar a la liga. Kyle sonrió y asintió. De una forma extraña, parecía que el asesino no estaba escribiendo palabras al azar. Pero cuando ambos miraron la última inscripción, se quedaron en silencio. 7 por 3. Pasaron unos minutos sin decir palabra. Por más teorías que idearan, no lograban darle sentido. Kyle suspiró, se apartó de la pared y empezó a caminar para estirar las piernas. ¿Será solo un sinsentido? ¿Qué puede significar 7 por 3? Las demás palabras tenían sentido hasta cierto punto, pero esa parecía un simple problema matemático. Se acercó de nuevo a la pared y la observó detenidamente. Tal vez había sido escrita solo para confundirlos. Inclinó la cabeza de lado, como una gallina, y frunció el ceño. ¿Qué demonios estoy haciendo? Se detuvo de golpe, con los ojos muy abiertos. No puede ser. Corrió hacia la pared y recogió la ceniza del suelo. ¿Descubriste algo?, preguntó Sino. Kyle no respondió. Comenzó a escribir las palabras, pero esta vez no en japonés, sino en inglés. Había un método básico de resolución de acertijos que ya había intentado antes, tomar la primera letra de cada palabra y buscar un patrón. La primera vez no había llegado a nada. Pero si completo la ecuación, susurró. 7 por 3 es igual a 21. Si tomas la primera letra de cada palabra, tienes S, T, T, E, T, O. Sino observó la pared con atención mientras la mente de Kao trabajaba a toda velocidad, reordenando las letras como piezas de un rompecabezas. Kyle ya había formado una palabra, pero había una letra extra que no encajaba. ¿Qué hago con la T sobrante?, murmuró, acariciándose la barbilla. Luego la rodeó con un círculo y sonrió. La T representa times, que también puede usarse como una X. Ya lo tengo, exclamó. X Sato, repitió Sino, confundido. Kyle lo miró por encima del hombro. Sino, ¿qué representa la décima? Una entidad desconocida. Kyle trazó una línea desde la décima hacia abajo, marcándola como entidad desconocida. Eso me describe perfectamente, ¿no? Kyle era conocido como el vigilante de medianoche. Nadie conocía su rostro, su lealtad ni sus verdaderos objetivos. Era un misterio, una incógnita. Tú eres la décima, dijo Sino con una leve sonrisa. En cuanto a Sato, Kao sonrió al rodear la palabra y escribir debajo. Sato, aunque rara vez se usa, significa el comienzo de una pelea. Y si la décima representa al desconocido, refiriéndose a mí, entonces. Kyle terminó de escribir y dio un paso atrás, observando su obra. Las palabras podían reorganizarse para significar. Vigilante de medianoche, la guerra comienza. Es una advertencia dirigida a mí. Susurró. Capítulo 54, ¿fuiste tú? Después de descubrir el verdadero significado oculto en esas palabras, Cal eliminó todo rastro de su presencia y salió del edificio por la misma entrada que habían usado. Al salir del túnel, despidió a Sino antes de volar hasta lo alto de un rascacielos, observando la ciudad desde aquella magnífica altura. Así que quiere pelear conmigo, murmuró, reprimiendo una risa. Pensar que sería desafiado tan pronto, y por un grupo de villanos encubiertos nada menos. Hasta ahora no había forma de saber quién estaba a cargo del grupo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se rebelaran.
Y cuando eso ocurriera, Cal estaría esperando para limpiar la mancha que había aparecido en la trama. Dean. Kyle casi esperó ver una notificación del sistema, pero al no aparecer nada, miró a su alrededor y sonrió al darse cuenta de dónde provenía el sonido. Metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y lo desbloqueó. Aparte de Tsumi, no recordaba la última vez que alguien más le había enviado un mensaje. Al revisar la barra de notificaciones, vio el mensaje que había recibido. Nico. ¿Qué pasa, Kao? Kyle sonrió inconscientemente mientras escribía una respuesta. Kao. Buenas noches, Nico. Desde su cita, Kyle y Nico no habían tenido oportunidad de volver a verse. Él había estado investigando el asesinato de Nick Tale, mientras que Nico probablemente buscaba trabajo. Nunca le pregunté en realidad. Kyle. ¿Qué has estado haciendo? El mensaje de Nico llegó un segundo después. Nico. Buscando trabajo. Me despidieron de la librería. Es una historia divertida, te la contaré la próxima vez, carita con guiño. Kyle casi se echó a reír al leer su respuesta. Kyle. Así que estás sin trabajo ahora, TSK. Nico. Cállate. ¿Estarás libre pronto? Hay un lugar al que quiero que vayamos. Kyle ya planeaba visitarla, pues tenía asuntos pendientes con ella, así que su invitación era demasiado oportuna. Kyle. Siempre estoy ocupado, pero ya que me extrañas tanto, haré un espacio para ti. Nico. Hablaron un poco más de cosas al azar antes de que Kao guardara su teléfono en el bolsillo. Nico sería su primera sierva, eso ya estaba decidido, pero no sería la única. Dado que las cosas avanzaban más rápido de lo que le gustaría, Kao tendría que acelerar sus propios planes. Para crear conexiones, asistiría al festival deportivo y formaría lazos con los jóvenes héroes y posiblemente con algunos profesores. De esa forma, tendría una posible fuga dentro del sistema. Pero lo más importante era su ejército. Kyle necesitaba encontrar una base que sirviera como punto de reunión principal. Y para eso, debía conseguir tanto dinero como fuera posible en poco tiempo. Por suerte, ya tenía una idea en mente. A la mañana siguiente, Kao llegó al café Kikimaru justo antes de las 7:30. El acuerdo con la UA estaba prácticamente sellado, así que ahora solo se preparaban para visitarlos. Tenían que llevar muestras de sus bebidas y bocadillos para que el profesor encargado los probara, así que, aunque era temprano, el café ya bullía de actividad. Kyle estaba en la cocina, con un delantal blanco sobre la ropa mientras picaba fruta. Asegúrense de que no sean trozos grandes, vamos a hacer mucho y no queremos sobrecargar la licuadora. Cuando Akiko se le acercó, sonrió al ver que tan prolijamente había cortado todo. ¿Cómo eres tan bueno con esto? Kyle giró el cuchillo entre los dedos y sonrió. Supongo que soy un natural. No necesitas mi supervisión, sigue así. Si Saku-chan fuera como tu. Akiko giró la cabeza y casi gritó. No pongas eso ahí. Siguieron con las preparaciones, y pronto un agradable aroma a jugo de frutas y pasteles impregnó el aire, envolviendo todo el café. No pasó mucho tiempo antes de que el timbre sobre la puerta sonara. Kao se quitó el delantal y lo colgó a un lado. Sigan trabajando, yo me encargo. Apenas dio 2 pasos fuera de la cocina cuando se detuvo, su expresión cambiando al ver a la clienta.
Su largo cabello negro estaba atado en una apretada coleta, y con cada paso, el taconeo de sus afilados zapatos resonaba en el suelo. Había un aire de elegancia en aquella mujer, que se quitó las gafas de sol y echó un vistazo al local antes de posar los ojos en él. Y una vez que lo hizo, el aura fría que emanaba se desvaneció por completo, transformándose en una calidez familiar. Kao. Sumi acortó la distancia y lo abrazó con fuerza, aplastándolo contra su pecho. Tetsumi, ¿qué haces aquí? Jadeó al fin cuando ella lo soltó. Sumi sonrió al notar el aroma en el aire, luego volvió a mirarlo. ¿Qué quieres decir? Te dije que iba a venir, ¿no te acuerdas? ¿O lo había olvidado? Kail se quedó pensativo. ¿Por qué venía otra vez? La observó tratando de recordar el motivo de su visita, cuando una suave voz sonó detrás de él. ¿Sumi-san? Kail se congeló al instante, recordando cada detalle de lo que había ocurrido. Saku-cha. Sumi pasó corriendo junto a Kao y abrazó a Sakura, dándole palmaditas afectuosas en la espalda. Escuché por lo que has estado pasando, Saku. ¿Por qué no me llamaste? Me tenías preocupada. Se separó un poco antes de volver a abrazarla, estrujándola sin dejarla moverse. Sé que a veces es difícil, pero nunca deberías recurrir al alcohol, te volverías dependiente de él. La voz de Tsumi tembló ligeramente. Sakura parpadeó. ¿Alcohol? No había probado una gota desde que la hospitalizaron. Entonces apenas tenía dinero para comer. Ahora que lo pienso. Aquella noche. Sus ojos se entrecerraron un poco, el sudor bajando por su sien. Su memoria de esa noche era confusa, pero recordaba una punzada en el cuello, y los doctores le habían dicho que tenía una ligera anemia. Ajustó sus gafas, frunciendo el ceño, con la boca entreabierta mientras observaba fijamente a Kao. Fuiste tú, ¿verdad? Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 55, ¿y tú quién eres? Sakura ajustó sus gafas, el ceño fruncido y la boca entreabierta mientras escrutaba a Kao. Fuiste tú, ¿verdad? Murmuró, de forma que Tsumi no la oyera. Kail se llevó las manos al pecho y respondió también en silencio. No sé de qué estás hablando. Sakura frunció más el ceño y Kao sonrió en respuesta. Estaba a punto de volver a la cocina cuando alguien lo llamó. Maestro Kao, ¿cuánto tiempo sin verlo? Kail se giró hacia el hombre, frunciendo el entrecejo. Debe trabajar para Tsumi. Había entrado en cuanto Tsumi llegó, pero Kao estaba demasiado ocupado tratando de recuperar el aliento para prestarle atención. Por su aspecto, tendría algunos años más que Kao, lo suficiente como para haber terminado la universidad. Sin embargo, su atuendo no hablaba mucho de su edad, vestía un traje negro impecable y una corbata oscura que le daban el aire de un estricto empleado bancario. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás, cada mechón domado con gel. Podrás aparentar que ya tienes tu vida en orden, pero puedo ver tu verdadera naturaleza pervertida, dijo con el rostro severo, ajustándose las gafas. ¿Una cafetería con solo empleadas mujeres? Está claro cuáles son tus verdaderas intenciones. ¡Qué repugnante! ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensó Kao, masajeándose las sienes antes de mirar al hombre. Espera, ¿no me digas que eres gay? ¿Qué se supone que significa eso? Exclamó furioso, su rostro enrojeciendo. Solo era una suposición, no hace falta que te alteres tanto.
El hombre frunció el ceño y enderezó su postura. Parece que sigues siendo igual de vil que siempre. No me extraña que tu cafetería sea tan... Perdón, lo interrumpió Cao, pero ¿quién eres tú, exactamente? Fue como si una lanza le atravesara el corazón y luego lo arrancaran para congelarlo y hacerlo añicos. Tú debes pensar que esas bromas baratas son graciosas, dijo, temblando de rabia. Cail alzó una ceja. No, en serio, no recuerdo quién eres. Soy Aru. El asistente de tu hermana. Cail se rascó la cabeza, riendo con nerviosismo. Ah, Aru. Aru sonrió con orgullo. Como era de esperar, es imposible olvidar a un hombre de mi calibre. No me suena de nada. Cao le dio una palmada en el hombro y sonrió. Puedes sentarte allá, te traeré el menú. Antes de que Aru pudiera replicar, Cao ya se había alejado hacia el mostrador. Ese bastardo. Aru podía sentir su sangre hervir. ¿Cree que puede humillarme y salir impune? Su odio hacia Cao provenía de los años de abusos que había sufrido a sus manos. Cuando era un novato en la empresa, un recién graduado intentando abrirse camino, Tsumi lo descubrió y le dio una oportunidad para brillar. Pero en un fatídico día conoció al hermano de su jefa. En ese entonces, Aru estaba emocionado por el encuentro. Si Tsumi era tan increíble, su hermano debía serlo también, ¿verdad? Error. Cail era un demonio con forma humana, la reencarnación del mal, un Oni. Al principio solo eran encargos pequeños, nada grave. Aru no trabajaba directamente para Cao, pero lo ayudaba por cortesía, al ser el hermano de su jefa. Sin embargo, Cao lo llevó demasiado lejos. Pasó de pequeños favores a darle todo su trabajo. Prácticamente se convirtió en su esclavo, sin poder quejarse. Tsumi amaba demasiado a su hermano. Y luego comenzaron los abusos verbales. ¿Qué tan tonto puede ser? ¿No sabes la diferencia entre un diamante y una moisanita, 4 ojos? Te dije que convencieras a Tsumi de invertir más en mi cafetería. ¿Eres tan inútil que ni eso puedes lograr? ¿Sabes, Aru? La razón por la que no tienes mujeres es por ese corte de pelo tan estúpido. Jajaja, ¿te lo hace tu mamá? Aru recordaba perfectamente cómo se sintió entonces su madre, efectivamente, era quien le peinaba. Te lo devolveré 100 veces, Cao. Había seguido a Tsumi hoy con ese propósito. Según ella, Cao se jactaba de haber duplicado las ventas de la cafetería en pocas semanas. Mentira. Ni siquiera los empresarios más experimentados lograrían algo así, y Cao, un bueno para nada mantenido por su hermana, ¿iba a conseguirlo? Aru soltó una risa oscura. Primero, demostraré a tu querida hermana que eres un fraude. Y luego le aconsejaré retirar su inversión de este miserable lugar. Tsumi terminó de hablar con una de las empleadas y lo llamó. Aru, ¿qué haces allá? Ven, vamos a comer. Ya voy, señorita Kato. Cail se acercó a la mesa donde Tsumi y Aru estaban sentados, con el menú en la mano. Sin mirar siquiera a Aru, se lo entregó y centró su atención en Tsumi. Puso una mano sobre su hombro y sonrió. No te molestes en mirar el menú, Tsumi, ya sé lo que te gusta. Tsumi le devolvió la sonrisa y cruzó las piernas. De acuerdo, te dejaré elegir. Mientras tanto, los ojos de Aru estaban fijos en el brazo de Cao. Quita las manos de encima de la señorita Kato, degenerado.
¿Cómo te atreves a llamarla por su nombre de pila? El rostro de Haru se tornó rojo de ira, apretando el menú hasta arrugarlo. Kai lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Luego movió la mano hacia el cabello de Tsumi para soltarle la coleta. Aquello se veía tan ajustado que debía dolerle. Deberías relajarte cuando estés en mi cafetería, Sakura puede ayudarte a rehacerla luego. Deshizo la coleta y dejó que su cabello suave cayera entre sus dedos mientras lo alisaba. Respondió Tsumi distraída, revisando su teléfono. Por su parte, el rostro de Haru estaba rojo como un tomate y Kao notó pequeñas lágrimas formándose en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó Kao. Tsumi levantó la vista del teléfono. No te ves muy bien, Haru. ¿Quieres volver a la oficina? Haru negó con la cabeza y carraspeó. Estoy bien, solo son alergias. Kai lo observó un segundo más y notó que, cuando apartaba la mano de su hermana, Haru parecía relajarse. Volvió a ponerle la mano en el hombro y vio cómo Haru se tensaba como una estatua, mordiéndose los labios para no estallar. Kai sonrió con malicia. ¿No me digas que este tipo en realidad está enamorado de Tsumi? Capítulo 56. Éxtasis de sabor. Tsumi era una mujer deslumbrante, y Kao solo usaba la palabra deslumbrante porque sentía que hermosa era demasiado ligera para describirla. Si no se hubiera dedicado a los negocios, fácilmente podría haberse convertido en actriz o modelo y aún así dominar la industria, así de atractiva era. En casa, Kao la había ayudado a deshacerse de cientos de cartas de amor y propuestas de matrimonio de todo tipo de personas influyentes, tanto que tenían un contenedor destinado únicamente a eso. Por eso, cuando Kao notó cómo Haru se comportaba como una papa comprimida cada vez que la tocaba, todo se volvió evidente. Entrecerró los ojos mientras lo observaba. ¡Qué hombre tan ambicioso! Kail había sentido cierta hostilidad cuando se conocieron y ahora tenía una vaga idea del porqué. El anterior Kao y Haru claramente tenían historia. No estaba seguro de lo que había ocurrido, pero sin duda no era algo bueno. Después de todo, el antiguo Kao había extorsionado a Tsumi en varias ocasiones, y aún así ella lo amaba incondicionalmente. Pero ese tipo, que quizás nunca la había traicionado, no había recibido ni una pizca de ese amor. Kai podía ver el cuadro con claridad. Está celoso, ¿verdad? Pequeña medusa. Bueno, no es que me importe. Al final del día, Tsumi elegiría a quien quisiera. Él solo estaba siendo paranoico. Entonces, ¿qué quieres comer? ¿O te vas a quedar ahí mirándonos? Haru apartó la vista de inmediato al darse cuenta de que lo habían atrapado observándolos. Tomaré 2 de estos, dijo. Te las pagaré, lo juro, pensó Haru mientras veía a Kao alejarse. Kail regresó unos minutos después, empujando un carrito de servicio cargado de bocadillos que inundaron la habitación con un aroma delicioso. Akiko ya había terminado su trabajo, así que tanto ella como Sakura lo acompañaban, una a cada lado. Kail asintió hacia Akiko y ella dio un paso al frente. Buenos días, señorita Kato. Es un placer tenerla aquí. Tsumi la saludó también, y luego Akiko comenzó la presentación. Se tomó su tiempo para mostrar cada pastel, describiendo brevemente el proceso de horneado y algunos detalles sobre ellos. Cuando terminó, Tsumi sonrió y aplaudió. Haru también aplaudió, aunque con desgano. ¿Así que esto qué es, Kao? ¿Ahora ofreces un espectáculo junto con la comida?
Kaila la sintió con una sonrisa. Es algo en lo que estamos trabajando. Tal vez pronto tengamos clientes VIP, así que ofrecemos un pequeño espectáculo si están interesados. Por supuesto, añadió con una sonrisa, con el show podemos cobrar el doble del precio regular, todo por una simple presentación. Luego hizo una pausa para dejar que lo asimilaran. ¿Qué opinas? Sumi descruzó las piernas y dejó el teléfono sobre la mesa. Es una idea muy buena. No sabía que tuvieras talento para los negocios. ¿Talento para los negocios? Solo es un estafador glorificado, murmuró Haru entre dientes. Sumi giró un poco para mirarlo. ¿Perdón? No te oí. Oh, jejerrió nerviosamente, moviendo la silla sin motivo aparente. Dije que era una gran idea. La presentación vale cada centavo. Exactamente. Seguro ganará mucho dinero con esos clientes ricos, respondió Tsumi, sonriendo con orgullo. Kaila había escuchado cada palabra, pero fingió no hacerlo. Me alegra que te haya gustado la presentación, Haru. Me tomé la libertad de añadirla a tu cuenta. Haru se congeló. ¿Qué? Espera. En fin, continuó Kao, ignorándolo. Estos pasteles no se van a comer solos. Comenzó a pasar los platos uno por uno al lado de Tsumi, mientras el aroma hacía que a Haru se le hiciera agua a la boca. Cuando terminó, el lado de Tsumi estaba repleto, mientras que el de Haru tenía un solo plato. Tsumi miró la mesa, con los ojos brillando de emoción, sin saber por dónde empezar. Dios mío, ¿no es demasiado? Come lo que puedas, yo me encargaré del resto. Tomó el primero y le dio un mordisco, un leve rubor tiñendo sus mejillas mientras dejaba escapar un suave mmm de placer. Deberías probar esto, Haru. Está delicioso. Haru tragó saliva, pero su orgullo no le permitió disfrutar de nada que proviniera de Kao. Tomó su propio bocadillo y lo probó, su expresión suavizándose al sentir cómo se derretía en su boca. Tuvo que contenerse para no babear, endureció su rostro y fulminó a Kao con la mirada, que solo le sonreía. Maldito. ¿Crees que puedes conquistarme con este bocadillo? Ni siquiera está tan bueno. Haru tomó otro postre de su plato y lo miró fijamente, casi con resentimiento. Se quitó las gafas y lo acercó a su rostro. Este macarón se ve seco. ¿Estás seguro de que está bien hecho? ¿Perdón? ¿Qué dijiste?, respondió una voz educada frente a él. Haru levantó la vista, encontrándose con la mirada de acero de Akiko. Ella sonreía, pero Haru podía sentir la pura intención asesina emanando de ella. Rápidamente se volvió a poner las gafas y desvió la mirada. Ese supongo que el sabor será el juez final. Llevó el macarón a sus labios y dio un mordisco. Masticó un poco, y de pronto se quedó paralizado. Perfectamente crujiente por fuera, suave por dentro y el sabor, simplemente divino. NGHHH esta vez no pudo contener el gemido que se le escapó. Cerró los ojos para saborear el momento. Cuando los abrió, todos en la mesa lo miraban en silencio. Kail frunció el ceño. Por favor, señor Haru, no haga sonidos inapropiados frente a mi personal. Ark maldito oh. ¿Cómo puede hacerme quedar como un pervertido cuando el único pervertido aquí es él? Haru se limpió la boca, los ojos humedecidos por la frustración. Está haciéndome quedar mal frente a la señorita Kato. Miró a Akiko. Todo es culpa de esa chica. Es demasiado talentosa su arma secreta.
Quiso apartar los malditos macarons, pero la tentación pudo más y terminó comiéndolos todos antes de limpiarse la boca. Le demostraré a Tsumi que no eres nada sin ellas. Carraspeó. Tsumi, ¿no tienes sed? Ella, con un donut de chocolate en la mano, asintió mientras terminaba de masticar. Entonces tienes suerte, Tsumi. ¿Quieres ver nuestro espectáculo de café? Era algo que Kao había estado planeando los últimos días. Así como los bartenders hacían un show al preparar tragos, ellos lo harían con el café. Tsumi terminó su donut y asintió emocionada. Por supuesto, quiero ver lo que han preparado. Akiko fue a la cocina y regresó con otro carrito lleno de los utensilios necesarios. Estaba a punto de comenzar cuando Haru levantó una mano para detenerla. La señorita Kato rara vez ve trabajar a Kao. Estoy seguro de que, siendo el dueño, es tan talentoso como usted, señorita. ¿Por qué no le damos el gusto de verlo en acción? Tsumi aplaudió, entusiasmada. Tiene razón. Nunca te he visto preparar café, Kao. Kail se encogió de hombros. Claro, hermana. Si realmente quieres, te mostraré. Luego lanzó una mirada de reojo a Haru. ¿Qué demonios tramas, bastardo? Haru, por su parte, se mostraba perfectamente sereno por fuera, aunque en su mente celebraba. Eso es Kao, danos un espectáculo. Muéstranos lo inútil que eres. Capítulo 57, Fraude. El café se había preparado en Japón durante más de 300 años y, en ese tiempo, ese servicio aparentemente simple se había transformado en un arte. Los baristas principiantes solo necesitaban unas pocas semanas de entrenamiento para ponerse detrás del mostrador, pero eso era solo a nivel básico. ¿Querías ser un barista certificado? Entonces prepárate para dedicar casi un año de tu vida a obtener la certificación. El punto era que, aunque los baristas lo hacían parecer fácil, preparar café, al menos a nivel comercial, no era ninguna broma. Cualquiera con sentido común sabe eso. Así que, o Haru intentaba avergonzarlo a propósito, o simplemente era un idiota. Kail sospechaba que era ambas cosas. Tenía una sonrisa bobalicona en el rostro mientras observaba a Kao, ya esperando que se rindiera o fracasara miserablemente. Pero se llevaría una gran sorpresa. Desde aquel problema de sobrecarga cuando Akiko tuvo que trabajar horas extras, Kao había tomado interés en aprender el arte por sí mismo. Así, si alguna vez estaban tan cortos de personal, él podría sustituirla mientras ella tomaba un descanso. Y si a eso se le sumaban su velocidad vampírica y sus sentidos, que prácticamente convertían todo su cuerpo en un sensor viviente, el éxito estaba asegurado. Mira con atención, porque si parpadeas, podrías perderte algo, advirtió. ¿En serio este idiota va a intentarlo? Haru se rió por dentro, imaginando a Kao bañado en café de pies a cabeza. Se acomodó bien en su silla y cruzó los brazos, ya pensando en alguna frase ingeniosa para soltar. Kail tomó la taza y la observó detenidamente, sin siquiera intentar moverse. Tsumi también lo miraba, con los codos sobre la mesa y las mejillas apoyadas en las palmas, esperando. Haru alzó una ceja y soltó una risita. ¿Qué pasa, maestro Kao? No dejes que la presión del fracaso te afecte, estoy seguro de que puedes hacerlo. Sabía que solo era boca, ni siquiera sabe por dónde empezar. Flick. Kai lanzó la taza hacia el techo, y la porcelana blanca brilló cuando la luz la rozó. Era como si el mundo se hubiera ralentizado solo para él. Haru se cubrió la cabeza,
temiendo que la taza se estrellara contra su cráneo, mientras los ojos azul hielo de Tsumi destellaban de emoción. La taza cayó un segundo después, aterrizando perfectamente sobre la punta del dedo de Kao. Entonces una sonrisa astuta apareció en su rostro. Akiko aplaudió. Kail es actualmente nuestro mejor en la preparación de lattes. Sakura asintió, con una leve sonrisa mientras lo observaba. Mientras tanto, Haru tenía la boca abierta. ¿Qué demonios? ¿Cómo hizo eso? Pero Kao no había terminado, apenas estaba comenzando. Lanzó la taza de nuevo al aire, tomó el café extraído con una mano y comenzó a espumar la leche con la otra. Esta vez, la taza aterrizó en su codo y con un leve movimiento de brazo la hizo girar. Sus ojos ardían de concentración, sus movimientos eran tan rápidos y etéreos que parecía que un fantasma había descendido para servirles café. El líquido oscuro cayó en la taza, llenándola con precisión, y luego Kao la lanzó una vez más. Los ojos siguieron la taza mientras descendía aún más rápido por el peso. Como antes, Kao la detuvo con el dedo, pero esta vez se agachó junto a Tsumi para que ella pudiera ver cada detalle. Entonces vino la parte del arte del latte. No importaba cuán delicioso fuera el café, si el arte era malo, todo era un 0. Kai levantó la leche vaporizada y la vertió desde lo alto, acercándola poco a poco a la taza. Con un movimiento firme de manos, varios patrones comenzaron a cobrar vida, decorando la superficie. Akiko seguía siendo mejor que él en esa área, pero Kao era lo suficientemente bueno como para hacerlo lucir más que decente. Cuando terminó, deslizó la taza hacia Tsumi e hizo una leve reverencia. Tu café, hermana. La boca de Haru seguía abierta, su mente todavía intentando comprender lo que acababa de ver. Kail se tocó el mentón con una cuchara larga y frunció el ceño hacia él. Señor Haru, por favor cierre la boca, ¿acaso quiere tragarnos enteros? Haru se enderezó de golpe, algo aturdido. Parece que lo disfrutaste más que nosotros, arurrió Tsumi, cubriéndose la boca con una mano. Akiko asintió mientras recogía los platos usados. Es natural, debe ser fan del jefe, tuvo los ojos puestos en él todo el tiempo, cualquiera lo confundiría con amor. Sakura, de pie al lado de Kao, asintió también, y las tres rieron, sus voces dulces llenando el café con calidez. Haru sonrió con amargura y se llevó una mano al pecho. Denme algo para el dolor y déjenme morir. Primero había sido la comida, y ahora el café, Kao lo había superado en todo. Y ni una sola vez esa sonrisa confiada desapareció de su rostro. ¿Qué demonios pasó en los últimos meses? ¿De un bueno para nada a un barista de clase lobo en un mes? Sé que es un fraude, solo que aún no puedo probarlo. Haru respiró hondo, tratando de calmarse. El día no había terminado, todavía tenía muchas maneras de hundir a Kao. ¿Qué está haciendo ahora? Pensó, sobresaltado al ver el movimiento que casi le provocó un espasmo. Kail sonrió mientras tomaba una servilleta. Tsumi, tienes algo en los labios. ¿De verdad? ¿Podrías ayudarme a quitarlo?, preguntó ella, inclinando el rostro hacia él mientras sostenía su café. Kao se inclinó un poco y le quitó las migas con cuidado, sin apartar la mirada de Haru, su expresión completamente seria. Haru apretó los dientes, las venas de su frente latiendo de pura rabia. Eso te pasa por conspirar en mi restaurante, pensó Kao. Una cosa era tener un problema con él, pero intentar hacerlo quedar mal frente a Tsumi era algo que no toleraría.
Aunque el antiguo Kao hubiera sido un idiota, el actual era el quien pilotaba ese cuerpo y no tenía intención de pagar por los pecados de otro hombre. Muy bien, dijo Tsumi, poniéndose de pie. Pasé un momento maravilloso, Kao. Volveré a visitar este lugar más seguido. Gracias por venir. Espera, exclamó Haru, levantándose y ajustándose la corbata, con una mirada depredadora mientras extendía la mano. ¿No estás olvidando algo, señorita Kato? Tsumi frunció el ceño, tratando de recordar a qué se refería. Haru sonrió. El informe financiero, ya es hora de ver que tan bien le va al café. Era el momento de exponer a Kao por el fraude que era. Capítulo 58. Mala suerte. Había muchas cosas que podían fingirse. La actuación de Kao, la comida, todo lo que Haru había visto no era más que un brillante plan ideado por Kao para distraerlos de lo verdaderamente importante. Y casi había logrado salirse con la suya. De no ser por él, Tsumi realmente se habría marchado sin siquiera echar un vistazo al informe financiero. El hecho de que Kao no la detuviera solo significaba una cosa: su informe financiero era un desastre. Haru rió internamente y se ajustó las gafas por millonésima vez. Si el informe financiero fuera bueno, Kao ya lo habría mostrado hace rato para presumirlo. Ese era el tipo de hombre que era, solía alardear de los logros más pequeños como si pudieran cubrir sus múltiples defectos. Frunció el ceño, con expresión severa, y miró fijamente a Kao. ¿O acaso te incomoda presentarlo? ¿Hay algo que quizás intentas ocultar? La expresión de Tsumi cambió al percibir la animosidad en su voz. Haru, no hay necesidad de ser grosero. Perdón si soné así, Tsumi. Por favor, no uses mi nombre de pila. El silencio fue ensordecedor. Haru giró hacia el otro lado de la habitación, sacó su pañuelo y se secó los ojos antes de volverse nuevamente. Como decía, manejamos un negocio, y desde que existe el café, no ha sido más que una carga. Haru, la voz de Tsumi tenía una leve advertencia, pero él no se detuvo. Pero es la verdad, señorita Tsumi. Kao obviamente no tiene idea de cómo dirigir un negocio, y el informe financiero lo demostrará. Tsumi estaba por hablar cuando Kao intervino, con el rostro impasible, una mezcla de aburrimiento y desinterés. Así que finalmente mostró su verdadero rostro, pensó Kao mientras lo observaba. Akiko temblaba de ira, sujetando la taza con tanta fuerza que Kao temió que la rompiera. En las últimas semanas, él no solo había aumentado sus salarios, sino que también había creado mejores condiciones laborales. Para ellas, Haru no podía estar más equivocado. Kail no pensaba decir nada al principio, pero al ver la mirada asesina en los ojos de Akiko, decidió intervenir. El informe financiero no es el problema. Ya tenemos uno preparado, ¿quieres que lo traiga? Haru asintió, y Kao comenzó a caminar hacia su oficina cuando Haru volvió a hablar. Y si el café no está rindiendo como debería, por favor, sé un ser humano decente y cierra este lugar. Clav. Antes de que pudiera terminar la frase, Tsumi le dio una bofetada directa en la boca, haciéndole la cabeza hacia atrás. Su mirada, antes amable, se había derretido en un frío escalofriante que hizo que los vellos de la nuca de Haru se erizaran. Y sus ojos eran aún más helados. Estás excediendo tus límites, secretario Haru. Tsumi sabía cuánto había sido acosado Haru por Kao en el pasado, así que había ignorado las indirectas que él había lanzado durante toda la mañana. Era natural que existiera cierto resentimiento entre ellos. La única razón por la que lo había traído era para que ambos hicieran las paces.
Quería que viera esta nueva versión de Kao, y aún así él no podía superar su odio. Pero señorita Kato, sabe que tengo razón. Haru alzó la vista, con una mirada desafiante que Tsumi nunca le había visto antes. Tsumi apretó los dientes y entrecerró los ojos, porque sabía que Haru tenía razón. El nuevo Kao era admirable, pero incluso ella debía admitir que sus afirmaciones eran demasiado ambiciosas. Solo talentos excepcionales podían lograr algo así, y ni siquiera era algo común. Acepto tu propuesta, dijo Kao mientras Sakura le entregaba un archivo. Parecía que había ido a buscarlo en el breve lapso en que Haru y Tsumi discutieron. ¿Kail está seguro de esto? Él asintió y sacó una hoja blanca del archivo. Pero con una condición, Haru. Si lo que afirmé resulta ser cierto, tendrás que renunciar a trabajar para mi hermana. Ambos se miraron fijamente, y la tensión entre ellos cubrió el café como una densa niebla. Las condiciones eran duras, demasiado duras incluso. Para Kao, el café lo era todo. Era su único trabajo actual y la razón por la que había abandonado la escuela. En cuanto a Haru, había ascendido en la empresa en muy poco tiempo. Aunque tenía talento, sería mentira decir que todo fue mérito propio. En el pasado, Tsumi lo había promovido con la esperanza de que fuera una buena influencia para Kao. Alcanzar esa posición en otra compañía, sin su apoyo, sería extremadamente difícil. ¿Kao intenta salir de esta con un farol? ¿Por qué acepta esto cuando podría simplemente negarse?, pensó Tsumi. Por unos segundos, la convicción de Haru vaciló, pero su fe en la incompetencia de Kao le dio el impulso necesario para continuar. Acepto tus condiciones. Pero aclaremos las reglas. Dijiste que el reporte de ventas es enorme considerando lo bajas que fueron las ganancias del mes pasado. Haru se detuvo a calcular mentalmente. Este mes el ingreso proyectado debe ser al menos 4 veces el del mes anterior. ¿Aceptas? ¿4 veces? No es demasiado, comentó Sakura desde un lado, su preocupación evidente. El rostro de Tsumi permaneció impasible. Si Sakura, encargada de las finanzas, está tan nerviosa, entonces. Suena perfecto. Los ojos de Tsumi se abrieron ligeramente al mirar a Kao, pero para su sorpresa, él se veía completamente tranquilo, como si las palabras de Haru no lo afectaran en lo más mínimo. ¿Ha decidido rendirse con el café? Un recuerdo antiguo la golpeó, y Tsumi se tensó. Recordó cuando Kao le había dicho que se sentía culpable por vivir a su costa y que trabajaba en el café para volverse independiente de su ayuda. ¿Por qué haces esto, Kao? ¿No entiendes que la razón por la que trabajo tan duro es por ti? Ya era demasiado tarde para decir algo, el trato estaba hecho y ahora le correspondía a ella ser la jueza. Se sentó a la mesa, con el rostro serio, y levantó la mano. ¿El informe? Kail se acercó y se lo entregó, asintiendo ligeramente cuando su mirada se cruzó con la de ella. Tsumi respiró hondo y pasó las páginas en completo silencio. Tras unos minutos de lectura, negó con la cabeza y lo colocó sobre la mesa. Lo siento, Kao, estuviste cerca, pero no lo suficiente. Kail se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Estaba seguro de que al menos habíamos cuadruplicado las ventas del mes pasado. Tsumi suspiró. Como dije, estuviste cerca. Te faltaron solo unas pocas ventas. En realidad, estaba sorprendida de que hubiera llegado tan lejos, ahora entendía de dónde venía su confianza. Simplemente fue mala suerte no haber alcanzado la cifra exacta. Sakura cayó de rodillas, los ojos empañados por las lágrimas. Akiko desvió la mirada, tratando de contener el llanto.
Todas sabían lo que eso significaba. El café, sus trabajos lo habían perdido todo. Mientras tanto, Haru exhaló con fuerza y sonrió. Finalmente, la verdad sale a la luz. Capítulo 59, de rodillas. Finalmente, la verdad se revela. Haru lo sabía desde el principio. Cal era un fraude, y su confianza no era más que una farsa para hacerlo retroceder. Por eso, incluso con su trabajo en juego, se mantuvo firme, negándose a dar un paso atrás. Exhaló aliviado y ajustó su corbata. Curiosamente, aunque había ganado, no se sentía como un vencedor. El personal que acababa de perder su empleo estaba devastado, lo cual le resultaba extraño. Conociendo a Kao, debía haber usado algún método retorcido para mantenerlos trabajando para el tanto tiempo. Deberían estar felices, incluso eufóricos, por poder marcharse al fin. Pero en cambio, una nube de tristeza se había cernido sobre el café. ¿Por qué actúan así? No me digas que Kao tiene algún castigo retorcido preparado ahora que perdió el café. Sakura, Akiko, así se llamaban, ¿verdad? Me aseguraré de encontrarles un puesto en. ¿Quién te crees que eres? No necesito tu ayuda. Las dos chicas hablaron casi al mismo tiempo, Akiko primero y Sakura después. Sakura se acercó a Cal y sonrió levemente. Podemos abrir otro café, ¿verdad? El trato no lo impide. Kai negó con la cabeza. No, no podemos abrir otro café. Sus palabras hicieron temblar el corazón de Sakura. Él la había ayudado tanto, gracias a él su deuda estaba por fin en vías de resolverse y podía vivir decentemente. Aunque no lo hacía gratis, su ayuda superaba con creces lo que ella le ofrecía a cambio. Verlo perder su único negocio, un lugar que amaba tanto. Kao le dio una palmadita en el hombro y sonrió. Saku, no podemos abrir otro café hasta estabilizar este. ¿Mm? G. ¿Qué? La habitación quedó en silencio. Parece que aún no has comprendido lo que acaba de pasar, maestro Cal, escupió Haru. Has perdido él. Hablas demasiado. Los puños de Haru se apretaron a sus costados, su rostro enrojeciendo de ira. Mientras tanto, Cal metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado, con una expresión casi juguetona. Ah, aquí estás, dijo sonriendo, girándose hacia Tsumi. En realidad pensaba presumirlo cuando llegáramos a casa, pero como tu secretario no deja de hablar, decidí sacarlo ahora. Kai colocó el papel sobre la mesa y lo deslizó hacia Tsumi. Ella lo miró, algo confundida. ¿Qué es esto?, preguntó mientras lo despegaba. ¿Eso? Solo algo que hicimos hace un tiempo. ¿De verdad crees que ese papel te salvará? Deja de luchar inútilmente, Kao, es embarazoso, dijo Haru acercándose para mirar por encima del hombro de Tsumi. Aunque escéptica, Tsumi abrió el documento y leyó los detalles. Esto es, pensó mientras sus ojos se agrandaban. ¿Un acuerdo de marca? ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo es siquiera posible?, gritó Haru, incrédulo. Lo que veían no era un acuerdo cualquiera, era un contrato con la prestigiosa Academia de Héroes, uno que multiplicaba por 10 las ganancias del mes. La cabeza de Haru comenzó a darle vueltas. Si sumamos eso a lo que ya han ganado, incrementarán las ganancias del mes pasado. Por 13 veces, murmuró, tragando saliva. Por 13 veces. Gracias por aclararlo, ser loco, mejor dicho, es secretario Haru.
Sí, gritó Sakura, saltando a los brazos de Kao con lágrimas de alegría. Ella había creído que el contrato era parte del informe financiero, por eso se sorprendió tanto cuando Tsumi lo mencionó. Akiko también lo abrazó, riendo victoriosa mientras celebraban el momento. Aunque Tsumi intentaba mantener su compostura, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿De verdad consiguió un trato con Ua? Jamás lo habría esperado. Un buen acuerdo de marca bastaba para catapultar un negocio a nuevas alturas y parecía que Cal había conseguido su gran oportunidad. El café solo crecerá a partir de ahora. Su mirada se ensombreció ligeramente al posar sus ojos en el único hombre que no compartía la alegría. Haru estaba arrodillado en el suelo, los ojos desorbitados, las lágrimas cayendo mientras murmuraba palabras incomprensibles. Tsumi sintió una punzada de compasión. Había trabajado toda su vida para llegar donde estaba, aunque se había extralimitado, le daba un poco de lástima. Kail se acercó a él, sonriendo con burla. Parece que me subestimaste, señor Haru, dijo con tono mordaz, luego su mirada se endureció. No tengo que recordarte cuál era el trato, ¿verdad? Haru negó con la cabeza, temblando. A partir de hoy ya no soy empleado de la señorita Kato, dijo con la voz entrecortada. Presentaré mi renuncia por la mañana. ¿Mm? ¿Por qué harías eso? Haru levantó la cabeza de golpe, esperanzado. ¿De verdad va a dejarme conservar el trabajo? ¿Tenía razón la señorita Kato? ¿Lo juzgué mal? Kail soltó una risita que pronto se convirtió en carcajada. Tendrías que haber visto tu cara. Dios mío, esto no tiene precio. Haru se arrastró hacia él de rodillas. ¿De dice que puedo quedarme? Kail detuvo la risa y lo miró fríamente. No. El trato era que renunciaras, ¿no? Esnifle. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Haru mientras Kao reía, señalándolo con el dedo y golpeando el suelo con el pie. Tsumi lo observaba con una mezcla de desconcierto y asombro. ¿Qué están haciendo? Cuando Kao terminó de burlarse, Haru tenía los párpados hinchados y los ojos secos de tanto llorar. Sakura se acercó y le susurró al oído. Señor, creo que ya fue suficiente. Aunque todos sabían que Kao no pensaba cumplir el trato, Haru era tan ingenuo que seguía cayendo en sus provocaciones. ¿Estás segura?, preguntó Kao con un toque de diversión. Sakura asintió. Está bien entonces. Haru. ¿Ese sí? Vas a perder tu track o book. Tsumi le tiró de la oreja, haciéndolo gemir. Está bien, ya no lo molesto más, refunfuñó Kao, fastidiado de que interrumpieran su diversión. Quería ver qué pasaba cuando se le acabaran las lágrimas. La idea de ver a alguien llorar sin lágrimas le resultaba extrañamente entretenida. De todos modos puedes conservar tu trabajo, dijo finalmente. Pausó, dejando que la frase calara. Haru tardó en reaccionar, ya que había escuchado eso demasiadas veces. Pero será bajo una condición. Tendrás que trabajar para nosotros también. Aunque Kao no era precisamente fan de Haru, este era un excelente trabajador, graduado con los mejores honores. Había sido secretario de Tsumi durante tanto tiempo que sabía perfectamente cómo manejar una gran corporación. Kail planeaba expandirse pronto, y tenerlo a su lado especialmente endeudado con él sería invaluable. Gratis. Haru se incorporó y se inclinó profundamente. Acepto.
Y así, Cal había conseguido un trabajador invaluable. Lo mejor de todo, no tendría que pagarle ni un centavo. Capítulo 60. En la oscuridad de la noche, 1. La semana siguiente. La pálida luz de la luna se filtraba por una vieja ventana, colándose entre las cortinas agitadas por el viento para iluminar una pequeña habitación, la de Himiko. La habitación de Himiko era lo que se llamaría un caos ordenado. No estaba particularmente sucia, simplemente había demasiadas cosas. Las mesas estaban completamente cubiertas de libros, el suelo tenía pilas que llegaban hasta casi 1 metro, e incluso su cama tenía algunos encima. Y aún así, si alguien le preguntaba, afirmaría que tenía un sistema. Su cama estaba perfectamente tendida, la sábana celeste bien ajustada a los bordes del colchón. Y Nico yacía boca abajo, moviendo las piernas lentamente mientras enredaba su cabello con una mano y sostenía el teléfono con la otra. ¿Así que cerrarás por 3 días?, preguntó, soltando un profundo suspiro. Más bien 4, pero sí, tengo que estar en el festival deportivo de la UA. La voz de Kao sonó a través del teléfono. Al escuchar UA, Nico se movió ligeramente, recordando lo sucedido días atrás. Si me hubiera unido a la liga, probablemente ellos serían mis enemigos. El camino que había estado siguiendo era el de una villana, enemiga jurada de héroes como los estudiantes de la UA. Extrañamente, se sentía aliviada de haber dejado atrás esa vida. Y Nico giró en la cama, mirando al techo. ¿Y qué hay de nuestra reunión?, balbuceó. Un leve rubor rosado se extendió por sus mejillas al pensar en llamarlo una cita. Lo había invitado la semana anterior, pero por las preparaciones nunca pudieron verse. ¿Oh, nuestra cita? Los ojos de Himiko se abrieron de par en par, su rubor intensificándose. Ni siquiera dudó en decirlo. Asintió por costumbre. MMHM. La risa de Kao le llegó desde el teléfono, seguida de un suspiro divertido. Podemos ir el viernes, justo después del festival. Tenemos mucho de qué hablar, ¿no crees? Sí, lo tenemos. Por agradable que hubiera sido su noche, había dejado a Himiko con muchas preguntas sobre él, cosas que prefería no preguntar por teléfono. También había cosas que ella aún no le había contado, como cuál era realmente su don y las condiciones en las que vivía. Pero por encima de todo, Himiko solo quería volver a verlo. Viernes entonces. Está bien, buenas noches, Miko. Y Nico sintió un cosquilleo en el pecho. No importaba cuántas veces lo oyera, ese apodo siempre la afectaba. Buenas noches. Se escuchó un leve pitido cuando la llamada terminó. Y Nico se puso de pie de un salto, frunciendo el ceño al observar su habitación. Este lugar es un desastre. La última vez, Kao la había dejado en casa y su única salvación había sido que la noche fue tan incómoda que él se marchó temprano. ¿Y si hubiera entrado? Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar su reacción. Tengo que limpiar esto. La verdad era que llevaba posponiéndolo desde el día de su primera cita. Por eso ahora, a altas horas de la noche, estaba limpiando. Tomó una escoba y comenzó desde una esquina, barriendo el poco polvo que había. El verdadero problema eran los libros. Su expresión cayó al mirar las interminables pilas. ¿Quizás debería hacerlo mañana? Ark, gruñó, pasándose la mano por el cabello. No, nada de más procrastinar. Caminó hacia la primera torre de libros,
tan alta que tocaba el techo, e intentó tomarla. ¡Ick!, gritó, cubriéndose la cabeza con las manos mientras la torre caía, algunos tomos rebotando sobre su cráneo. Le tomó casi 2 horas limpiar toda la habitación y cuando terminó, el cuarto brillaba. Estaba tumbada en el centro, con las mejillas llenas de polvo y el pecho agitándose con cada respiración profunda. Y Nico alzó el puño al aire. Por fin. Toc toc. La vieja puerta de madera crujió cuando alguien golpeó con la mano. Y Nico no esperaba visitas. De hecho, nunca había tenido una. Y considerando que no tenía amigos, era extraño que alguien llamara. Toc toc. Esta vez los golpes sonaron más impacientes, como si la persona no pensara esperar un segundo más. ¿Será el anciano? El pequeño apartamento donde vivía formaba parte de una pensión administrada por un amable anciano que le permitía quedarse allí pagando poco o nada. A veces, él pasaba a ver cómo estaba. Ya voy. Y Nico se levantó y corrió hacia la puerta. Podía oír susurros inaudibles al otro lado, pero no les dio importancia mientras metía la llave en la cerradura. Los cerrojos chirriaron al girar, y finalmente abrió. Pero en el instante en que vio quién estaba del otro lado, se quedó rígida como una estatua, el sudor frío formándose en su frente. Frente a ella había una mujer de estatura promedio, cabello rubio rizado que caía más allá de los hombros y ojos color verde azulado cargados de animosidad. Tenía la mano levantada para golpear, pero la bajó al ver la puerta abrirse. A su lado estaba un hombre alto, de rostro duro y piel curtida por horas bajo el sol. Sus ojos anaranjados eran cautelosos y su barba, descuidada, como siempre. Instintivamente, Nico dio un paso atrás. Múltiples imágenes cruzaron su mente en un segundo, gritos constantes, miradas de horror, manos ensangrentadas, rechazo. Y Nico tragó saliva. ¿M mamá? ¿P papá? Sin siquiera mirarla, su madre pasó junto a ella, entrando a la habitación. Su padre, en cambio, la miró a los ojos, una expresión de dolor cruzó su rostro mientras también entraba. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclasictose, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Housing, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte,
Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.